Y si te dijera que hubo un momento en la historia de la humanidad que no es que cambió el mundo, cambió el lenguaje con el que entendemos el mundo, fue en un siglo con un número muy especial, el siglo XIII. Vamos a hablar del 1200, ese número incómodo del 13, un siglo que, si sumo sus dígitos, 1200, el año que comenzó, me suma 3, la creación de algo nuevo. Y así, sin embargo, se instala algo que todos los días usamos y nadie se dio cuenta. Sí, es un momento muy especial. ¿Y sabes qué? Es muy parecido a lo que está pasando ahora. ¿Me acompañas? Soy Marecía Nesper, coach astral cuántica, matemática astrónoma, astróloga y ocultista. Bienvenidos a Enigma 79. ¿Y por qué se llama así? Lo vas a tener que ir descubriendo con todo lo que vamos a ir explorando en este canal de lo oculto, de lo revelado, de lo misterioso. Así que, si está prohibido, si nadie lo sabe, si no te dejan decirlo, si está oculto, si hay que revelarlo, o está escondido, o es secreto, va a estar aquí en Enigma 79. Bienvenidos mis enigmáticos. Ya pueden ir poniendo por qué se imaginan que es Enigma 79. Iré revelando así, ya revelé en los otros videos, en los otros dos videos. Vos te vas a tener que ingeniar de ir buscando. A ver, acá vamos a hablar de ciencia, no ciencia, ocultismo. Todo va a estar en este canal y hoy vamos a hablar del mágico y misterioso siglo XIII y vamos a hablar de, a ver, te lo digo, ¿y a qué se nos remite? Se nos remite a esta novela, a esta película que tantas personas les encanta. Sí, el Código Da Vinci. ¿Y por qué va a tener que ver con el Código Da Vinci? ¿Vos te acordás el principio? Bueno, si no leíste el libro, te recomiendo el libro siempre, pero si no viste el libro, sí habrás visto que hablaba de algo en particular en cuanto a los números. Cuando tenían que poner el código en esa cuenta del Banco de Suiza, ¿de qué estaban hablando? ¿Qué había escrito el abuelo de la protagonista? La famosa sucesión de Fibonacci. Esta sucesión tiene muchas cosas particulares y ya te empiezo con una. Primero, ¿cómo se forma? Bueno, se forma la suma del número con su anterior. ¿Sí? 1 más 0, 1. 1 más 1, 2. 2 más 1, 3. 3 más 2, 5. Y así sucesivamente. Te llamará la atención que en el 13º lugar está este número. Es un número particular que ya veremos. Pero si yo empiezo con el 0, este número está en el lugar 13. Sí, igual que el siglo en el que se descubre esta sucesión. Pero si yo no tomo el 0, está en el lugar 12. El 12 es especial porque si nosotros vamos a tomar a ese número 144, tiene una relación muy especial con ese número 12, porque si vos lo vas a ver, 12 por 12 144. Pero no termina ahí. Yo puedo empezar la sucesión de Fibonacci en otro número, es decir, aplicando la misma técnica, sumando los dos números. Si le empiezo con el 0 y el número empiezo con el 144, el quinto lugar, ¿sí? Aquí tenemos un número que seguramente muchos de ustedes conocen, que es el 432. Sí, el de la famosa frecuencia, y un número que, si sumamos sus dígitos, 2 más 3, 5, más 4 suma 9. Al igual que 144, 4 más 4 más 1 también suma 9. 9 es el dígito más elevado en el que llegamos en nuestro sistema numérico actual, ¿sí? 9 es el mayor, es la completitud. 9 es la unión y la integración de cuerpo, alma y espíritu. 3 veces 3, que es cuerpo, alma y espíritu, la integración total. En la sucesión de Fibonacci, comenzando por el número 12 por 12, 144, sí, los 144.000 del Apocalipsis, llegamos al 432. Si nosotros comenzamos la sucesión desde el 144, ocupa el cuarto lugar. Si lo comienzo desde el 0,
ocupa el quinto. En ambos casos es un número particular, porque 4 es la base de toda la materia de la existencia, los 4 elementos, los 4 pilares de la naturaleza, tierra, fuego, aire y agua. Pero si es el quinto elemento, el ser consciente. Así que en las dos lecturas está marcado algo especial. ¿Y por qué es importante el 9 como la cifra máxima del sistema numérico actual? Porque si bien hablamos de Fibonacci y si bien hablamos de este número, digamos, de la sucesión y de todo lo que representa, Fibonacci no fue famoso por esta sucesión. Te voy a contar un poquito la historia. Leonardo de Pisa, de donde viene Fibonacci, lo que después se conoce como el famoso matemático, en 1202 publica el Libera-Bacci. Libera-Bacci es una nueva forma de aritmética o cálculo. Lo que él hace en ese libro, que pone como ejemplo esta sucesión, no es la base del libro, es incorporar en Europa el sistema indoarábigo. Sí, el de los números que usas hoy, el 1, el 2, el 3. De hecho, ese libro se basa en demostrar que algo muy loco. 2 más 2 es 4. Él explica cómo usar este tipo de dibujo de número, para decirlo en criollo, porque ¿qué se usaba hasta ese momento? El sistema numérico romano. Que el sistema numérico romano era un sistema bueno para contar, pero no para pensar. Entonces, no servía para calcular, sí para llevar lo comercial, que era lo que les importaba a la matemática en ese momento, la del ábaco, ¿no? Entraron tantos cositos unidades, ¿no? Llegaba a tanto, ponía, ¿viste? Como cuando jugás al ábaco. Entonces no cambian los números, lo que cambia es para qué uso los números, profundizo en eso y eso hace que cambie la mente y se le dé más importancia en la humanidad a pensar los números, no usarlos. Y cuando pasa eso, la historia cambia. ¿Este sistema se adoptó enseguida? La verdad que no. Fue un velo total. Hubo resistencia. Hasta en 1299 en Florencia se había firmado un edicto de que estaban prohibidos porque decían que eran fáciles de falsificar. ¿A qué te suena eso? No usen la IA, que es mala, no usen esto, que nos va a comer el mundo. Siempre fue así, mis amores, siempre fue así. Estaban acostumbrados al ábaco, al miedo al fraude, el cero incomoda. ¡Ay! Hablemos de mi querido número cero. Sí. El cero es todo un numerito. De hecho, lo incorporan los árabes. El cero es un número muy jodido filosóficamente hablando, porque el cero significa no, no hay nada. Y si no hay nada, puede no haber Dios. Obviamente estamos hablando de este sistema numérico que Fibonacci va a tener acceso gracias a su padre. Su padre viajaba por África, es decir, que hereda, y luego también va a las Indias. Entonces trae todo esta nueva manera de pensar al mundo, que se separa de lo católico. No hay registros, ¿sí?, de Fibonacci a nivel ocultista, si me querés preguntar. No hay registros de él porque se dedicaba o quiso hacer algo distinto o fue usado para... No, no hay origen de eso, pero es cierto que fue catalogado como un mago loco alquimista, y si bien es cierto que en la época ser matemático alquimista era lo mismo, porque este patrón empezó a reconocerse en muchas cosas naturales. Y ahí es donde dijeron, espera, ¿habrá encontrado la secuencia divina? ¿Habrá encontrado a Dios? Empecemos, por ejemplo, con los pétalos de las flores, la disposición, ¿sí?, en la naturaleza de, digamos, de los pétalos, de las hojas. Y esto llamó la atención y dijeron, bueno, pará, porque quizás estamos hablando del código oculto de Dios y no nos dimos cuenta. Pero ¿cómo empezó esta historia con Fibonacci? Primero, antes de continuar, me encantaría que entiendas que este canal
tiene el propósito de brindarte otra mirada y que la idea no es quedarme con lo mismo de siempre, buscar, yo soy matemática de base, soy matemática ocultista, no creo que digamos, todo tenga que ser empíricamente probado porque hay cosas que salen de nuestra realidad y justamente te vengo a proponer encontrar estos patrones, pero con argumento. No es conspiranoico, no en todo hay una señal. No todos, por ejemplo, Fibonacci estuvo en una orden secreta o lo descubrió por una... No, no, no. Fue una cuestión de su vida que Leonardo, porque en realidad era Leonardo de Pisa, porque venía desde allí, luego es conocido como Fibonacci, póstumo, después que él se muere, lo inmediato, lo primero, no es aceptado esto, ¿sí? Porque justamente no querían desacostumbrarse, es como que les movía su brújula y su cotidiano. Y lo que pasa es que también el tema de comunicar lo del mundo árabe tenía otro problema. Los árabes representaban lo que les no permitía ir a las tierras sagradas del cristianismo. En ese momento el conflicto era cristiano-árabe. Y justamente esa tierra es conquistada y no se le permitía ir a los peregrinos, por eso las cruzadas. Entonces, realmente venía de los enemigos del momento. Y obviamente que esto de no me gusta quién es el mensajero, entonces no tomo el mensaje, fue algo que hizo que la historia de la humanidad se retrasara. Los que sí lo tomaron, y por eso el primer video de este canal de órdenes sagradas y secretas, fueron los templarios. Los templarios sí tomaron ese saber, sí aprendían, sí tenían amigos y maestros árabes, hindúes, sí dijeron queremos saber lo que ustedes saben. Y sí enseñaban lo de ellos también, había un intercambio, pero claro, no solo de la parte occidental no estaba bien visto, de la otra tampoco, ¿eh? También sometieron a las personas que se vinculaban con los templarios. Es decir, todo lo que sea compartir en la historia de la humanidad fue castigado. Nos perdimos un montón de conocimiento por eso. Dada esta reflexión, el Fibonacci viene del nombre de Filius de Bonaccio, que era el nombre de su papá. Viaja a Argelia con su papá, que era comerciante, y ve que era mucho más fácil para los árabes el manejo de la matemática. Entonces, en el libro del Ábaco, ¿sí? El Liber Abaci, él introduce este sistema y trae el tema del cero, que ahí sí tuvimos problemas, porque el cero representaba algo que daba miedo, el vacío. De hecho, en las culturas orientales, el vacío, que es de donde se genera todo, estaba visto no como un infierno, pero sí como un lugar temido, o el limbo, la nada, la falta total de coherencia, la falta total de sabiduría, el no entender. Era como el infierno de Oriente, no el de quemarse y eso, sino el temor de no ir a ese limbo donde no puedo entender, donde no tengo libertad. Acá es la ausencia de Dios, porque si Dios es todo, la nada es lo opuesto a todo. Pero no había una disgregación filosófica que permitiera entender que también el cero era Dios. Pero bueno, si me ponen en comentarios, lo vemos en otro video, la historia del cero, que es muy interesante. Él introduce, sí, este número y en todo ese momento, sí, para lo que es la matemática, Italia fue el lugar donde más se nutrió y creció la matemática en la historia de la humanidad. Esos siglos es donde, sin que se supiera, se estaba gestando la ciencia. Y lo primero que se gestó fue el lenguaje de la ciencia, que era la matemática. ¿Pero lo hacían para qué? Para descubrir el patrón del universo. Pero no se podía decir eso, porque el patrón del universo era Dios. Entonces se hacía sottovoce. Lo que tenía muy bueno es que no era en soledad. Se utilizaban los conceptos astrológicos, alquímicos, no se disgregaba o se subestimaba como ciencia o pseudociencia, que es la falta de riqueza que hay en estos momentos. Yo no voy a tomar cualquier estupidez que ande por ahí como cierta, pero hay conocimiento que realmente es para que llama la atención y que habría que tenerlo en cuenta. Bueno, parece que eso no sucedía. Entonces, lo bueno y lo enriquecedor era que todo el conocimiento era válido o era bueno analizar. No porque viniera de alguna llamada hoy pseudociencia, en aquel momento por supuesto no, lo iba a despreciar. Y eso creo que hizo que hubo un salto cuántico, que ahora se está generando lo mismo gracias a lo holístico, a lo espiritual. Hay como esto genero, ¿sí? Los que queremos hacer la interdisciplina, hacer una intersección entre esos saberes,
pueden surgir patrones que desde la ciencia pura o desde el holístico puro, ojo, tampoco del otro lugar, se lo permitiría. Ahora, este hombre que en definitiva se puso a contar, ¿por qué lo hizo? Lo hizo porque planteó una pregunta que tenía que ver con algo práctico. Siempre la humanidad se propone con algo práctico. Que la pregunta era, ¿cuántas parejas de conejos se producirán en un año a partir de una sola pareja? Si cada mes, cada pareja produce una nueva pareja que se vuelve productiva a partir del segundo mes. Es decir, una pareja ya está madura, la otra no. Esta produce dos, pero una madura, la otra, las dos maduran, esta recién cuando madura produce dos. Entonces va a buscar entre los que maduran y ya pueden reproducir y los que tienen de pareja pero aún no están maduros. Y esto promovió a que haga esta sucesión que al estar en la corte de Federico II, del emperador del Sacro Imperio Romano Germánico, que era un gran mecenas, puede él desarrollar esta sucesión y explicarlo y daba una solución, daba un cálculo a lo que es este problema y que traía una respuesta a la vida cotidiana, al comercio. Entonces, cuando él propone esto, lo que hace es cambiar la manera de usar la matemática, sigue siendo práctico, pero empieza a hablar de un patrón. Esta sucesión tiene más magia todavía, porque empiezan a descubrir, y ahí vienen los maestros canteros, y ahí viene que son luego los masones, empieza a haber algo mucho más profundo, porque si vos dividís dos números consecutivos de la sucesión de Fibonacci, vas a obtener algo muy particular, que da una imagen de la construcción de la naturaleza. Y es el patrón áureo. Justamente, por ejemplo, vos tenés que es 1, 1, 2, 3, 5. Si vos dividís 5 dividido 3 da 1,66. Si vos dividís 3 dividido 2 da 1,5. Cada vez que vos te vas más lejano de la sucesión y dividís los dos términos consecutivos, te da un número que se va haciendo cada vez más cercano a lo que se llama el número áureo, el número de la armonía de todo el universo, donde todo el universo estaría en armonía, y que es 1,61 y más. Justamente este número áureo explicaría cómo se conserva el equilibrio en el universo. Este patrón de este equilibrio es algo maravilloso porque está en proporciones en todo, ya que cité al famoso Da Vinci. Acá te muestro una imagen de cómo la utilizaba el mismo Da Vinci para que su obra te impacte como belleza. Entonces definimos belleza como la armonía. La belleza no es que algo me resulte agradable o que esté en la moda, sino que guarda una armonía y esa armonía me resulta como algo conocido, como que me recuerdo la divinidad, recuerdo de dónde vengo. A eso se le dice que es este famoso número áureo, que dicho sea de paso, es un número que nace de esta sucesión y que habla de las proporciones. Que esto empieza en este siglo, las proporciones, la proporcionalidad. Y para muchos empieza a haber algo filosófico, porque la proporcionalidad, es decir, mantener esta armonía, también se puede aplicar en la sociedad, no solo en la construcción del universo como lo vemos. Y vos me preguntás, ¿por qué? ¿Cómo en la sociedad? Muchos dicen que si yo guardo esa proporción áurica en temas que tienen que ver con el ser humano en general, si sé guardar esa proporción, estaría cercano a ese 1,61, es decir, a ese número áurico, a que todo el mundo esté feliz con lo que sucede. ¿Mm? A que todo el mundo se sienta partícipe, que nadie queda fuera. Y eso se está tratando de, bueno, ¿cómo puede aplicarse eso en nuestras decisiones y en la sociedad? Bueno, eso es algo que se trabaja mucho en el mundo esotérico, no así en el mundo académico. Sí, la interrelación de la ciencia dura con las llamadas ciencias humanas que en el mundo esotérico no están desvinculadas. Pero vamos más allá. Yo te prometí que te iba a hablar de este siglo y te hablé del principio.
Fibonacci. En ese mismo siglo, 50 años después más o menos, hay otra cosa que se reorganiza, cómo se ve el cielo. No porque cambie el cielo, sino que cambia la manera que nosotros lo medimos. Hasta ese momento se utilizaban el sistema de casas iguales. En la astrología, sistemas de casas es la división de la carta natal en 12 partes dentro de la casa, donde vos lo que vas a encontrar ahí es cómo se va la ubicación de los astros, no solo dentro de lo que es el zodíaco, que el zodíaco lo que marca es una ubicación, es un punto de referencia, sino internamente en la propia carta. Entonces, cuando vos podés ver adentro de la carta ese sistema de referencia, te voy a poner una, lo que haces es ubicar los astros en tanto y en cuanto qué función van a cumplir, dónde el ser humano los va a sentir. Y ahí es donde es pura astrología. El zodíaco es algo que se usa también en astronomía, porque justamente en astronomía medís la ubicación desde un punto de referencia. En cambio, dividir en casas son estas porciones de pizza, ¿ves? Esto que está aquí adentro con estos numeritos, ¿sí? Dividirlo en ese sistema de casas, lo que hace es bajarlo al ser humano, es bajarlo en la propia cotidianeidad, lo vuelve subjetivo. De la medición objetiva paso a lo subjetivo. Hasta ese momento se utilizaban sistemas que lo que medían era el tiempo. Se dividían en 12 partes iguales, algunos se hacían coincidir, había un sistema que era por signos, es decir, se coincidían con los signos zodiacales, también eran 12, pero aparece un monje en la mitad del siglo XIII, que se llama Johannes Campanus, que él no inventa las casas. Él lo que hace es, como Einstein, mira lo que comparo, ¿no? Si alguno va a decir, Einstein sí, pero lo que pasa es que Einstein es muy próximo, lo conocimos, y entonces le damos relevancia, pero tuvo esta genialidad. Claudio Ptolomeo proponía sistemas de casa según la rotación de la Tierra, de cómo pasaba el cielo, es decir, estaba circunscripta más al cielo y al tiempo. Lo genial, ¿no?, de este monje es que él lo circunscribe al espacio. Dice, no solo es el tiempo que pasa, sino desde dónde lo veo en la Tierra. Entonces, él no inventa las casas, es cierto, pero las vuelve geometría. Y el cielo pasa de relatar o medir el tiempo a arquitectura. No se tiene nociones de que sí o sí que haya tenido proveniencia en órdenes sagradas y secretas, pero esto de querer geometrizar nos hace ir a los masones, ¿sí? Justamente él trabaja con los elementos de Euclides, el matemático, él sabía de matemática y justamente tiene esta percepción de no es solamente calcular, sino subjetivizar, ver en qué el ser humano, bajarlo al ser humano. Y eso tiene mucho de las órdenes sagradas y secretas, mis amores, de no dejarlo nada más que ver el universo como algo separado del ser humano, no. Y obviamente que Campanus de Novara, era de Italia. Así que tenemos dos italianos que ven otra manera de leer al universo en un sistema más abstracto, más subjetivo y donde no quieren desvincular lo humano de lo académico. Y eso es lo que se perdió, eso es lo que quedó sutil. En el mismo siglo hay dos revoluciones en la manera de pensar. ¿Qué sucedía en el cielo? Cuando Fibonacci publica el Fibonacci, Plutón pasa de Cáncer a Leo. Y venía de hacer una conjunción en el 1201, 29 de julio de 1201 a los 28 grados 52 minutos, de Urano y Plutón en Cáncer. Primero en los grados anaréticos kármicos. El necesito irme de casa para ver algo que no veía hasta ahora. El querer interpretar mi casa, pero no solo de la Tierra, sino el universo. Posicionó al ser humano en el universo de un lugar distinto y todavía creíamos que la Tierra era el centro. Recién en 1580 Copérnico va a proponer el sistema heliocéntrico, aunque las malas lenguas dicen que ya se sabía
que la Tierra no era el centro. Pero había que enfrentar, mis muchachos, la Inquisición. Campanus habla de la vertical, el círculo que pasa por el cenit. Campanus pone en el eje, pero en contacto con algo mucho más grande. Y Fibonacci busca en lo minúsculo. ¿A qué le suena? Teoría de la relatividad, macrouniverso, cuántica, en lo minúsculo del universo. El siglo XIII tan temido por su número, digo, metafóricamente, ¿no? Marcó algo que se gestó, germinó. Es como si la semilla hubiera germinado bajo tierra, pero todavía no viéramos la planta, para que siglos después apareciera la planta. Si no hubiera traído el cero, Fibonacci, si no hubiera pensado al ser humano y en su ubicación en el universo Campanus, no tendríamos la astronomía actual, no tendríamos entender al universo como un patrón. Y acá sí hay un lenguaje oculto de una gran arquitectura y una geometría. El mismo momento en que los masones tenían una presencia destacada armando las catedrales que parecían mágicas para la gente. De punto de fuga, ¿cómo pueden sostener eso y no caerse en las catedrales? ¿Es magia? Para la gente sí. Para ellos era entender algo que no era visible, pero sin embargo sostenía todo el universo. ¿Cuál es el enigma acá? ¿Lo que descubrieron? No. Acá el enigma es que había una geometría, que empiezo a ver que hay una conexión en todo, que no hablo de lo espiritual por un lado, la naturaleza por otro, las personas por otro, empiezo a ver esa conexión. No sabemos con qué números calculaba Campanus. Por la época y por los cálculos que hizo, solo con los números romanos no creemos que hubiera calculado. Tendría que haber un híbrido con los indoarábigos. Pero hay una transición del lenguaje, algo que parece chico y no lo es. Algo que parecía un problema de mercadería o de mercancía o del problema de los conejos, pero que después aparece en todos los lugares. Tomemos este número 144, el 12 al cuadrado, y que aparece el 432. El 432 no es que sea mágico, aparece cuando escalas el patrón. Ese número, ese término de Fibonacci, también remite a ese 9, a esa completitud. Y hoy en día se sabe de esa famosa frecuencia que te trae armonía y que te conecta con el todo. Y después vino un ser humano que interpretó esas conexiones en una matemática totalmente distinta, en matemáticas que nadie hubiera imaginado. René Descartes, que él transforma el número en plano, los ejes cartesianos, es decir, convierte la geometría en álgebra y es la base filosófica de la ciencia. Dudo de todo, solo no dudo de que pienso. Y es el razonamiento lógico lo único veraz que me dice que no vivimos o que no estoy fantaseando, porque los sentidos, el empirismo, no me sirve. Descartes hablaba también de una simulación. Los sentidos nos simulan algo, no nos dicen la realidad. ¿Vieron el video de la simulación? El anterior. Bueno, entonces Descartes dice, si yo me guío solo por mis sentidos, soné. Quiere decir que se buscó en la matemática algo objetivo que no me pierda, que trascienda el tiempo. Ahora bien, los números que vos tanto usás y que creías que se usaron para siempre, o quizás no sabías que no, guardan el patrón secreto del universo. Ahora, fíjense que ese patrón secreto del universo también lo buscan los cabalistas con la gematría, la conversión de número como frecuencia vibratoria y las letras, las 22 letras del alfabeto hebreo. Es decir, saben que hay una correspondencia y en una palabra y cómo suena hay una armonía, un canto numerológico. Por ende, hay algo que yo puedo calcular de ciclos y que me estaría diciendo no lo que se repite, sino cuando yo puedo elevar la frecuencia, como las notas, que son 7, pero que pueden crear un montón de combinaciones y llevarme a distintas escalas. Así como son las notas, también sucede conmigo y también sucede con mis distintas frecuencias. Y no solo el plano material, de todos los cuerpos que nos conforman. ¿Será solo 4? ¿Será que hay más cuerpos sutiles del ser humano que estaremos descubriendo? La proporción áurea es como el hilo conductor entre todas esas realidades. ¿Qué es lo que pasa en este siglo XIII? Nos reorganizamos, no la matemática, no los números, no el cielo, no la medición, la mente humana.
y lo plasma en este emergente de con lo que tengo no me basta. Es lo mismo que está pasando ahora. El 144 presente. En la sucesión del 144 aparece la frecuencia 432. Y no entré en matemáticas vorticiales. Si quieren y me ponen en los comentarios, podemos hacer uno, que es la matemática de Tesla, la del 369. ¿Y por qué esa matemática también es otro sistema matemático totalmente distinto en el cual se marca una frecuencia que explica cosas que viéndolo, porque el problema es que todos piensan los números en la recta numérica, lineal. Y Fibonacci cuando hace su sucesión y cuando se la puede dibujar con el número áureo, ¿qué vemos? Algo cíclico. Y eso yo lo puedo pasar a otro tipo de matemáticas. Y ese tipo de matemática, quiero decir una cosa, es matemática, no es matemáticas. Siento mucho, no es matemáticas. No hay muchas matemáticas, hay una. Hay un solo lenguaje y hay distintos idiomas. Es decir, el lenguaje es la capacidad de poder hablar. Después yo puedo aplicar distintos idiomas, ¿ok? Es decir, distintas vertientes. Pero la matemática digamos, el pensar, el estructurar, el buscar patrones, la arquitectura del universo es una. Yo la puedo interpretar en distintos lenguajes. Entonces, por eso Descartes, que hace la correspondencia, geometría y álgebra, es decir, la estructura, buscar esos patrones, fue un salto cuántico enorme, como Cantor cuando habla de los transfinitos, que eso vamos a tener que le ponen los números intrainfinitos son el alfabeto hebreo, y entender que son distintas maneras de abordaje para comprender, pero acá viene la clave. No es comprender al universo separado del hombre, es comprender por qué nosotros creamos un universo así. No está primero y vinimos nosotros después. Ninguno de estos sistemas, porque si no está esta comprensión de esta conciencia, no se crea ese universo. No es previo, es simultáneo. Por ejemplo, la Kabbalah usa como números las letras, es decir, no tiene el sistema indoarábigo y el sistema, digamos, o números romanos, es decir, no usa un sistema numérico. Por eso te digo que esto de no pensarnos separados, porque la Kabbalah es maravillosa, porque no nos piensa separados del mundo. Es el número, es la letra. Por eso cuando Cantor toma los transfinitos y les pone las letras hebreas, está llevando más allá de la comprensión, es decir, somos infinitos nosotros. Cantor maneja el infinito, el Aleph, y hay distintas categorías, por decirlo de una manera, no te quiero marear, pero Aleph sub 0, Aleph sub 1, es decir, y infinito más infinito da la misma categoría de infinito, ¿sí? Por ejemplo, solo te voy a decir esto de Cantor, maravilloso. Si yo voy a decir las dimensiones, porque no es cuantificable, es infinito, el conjunto de números pares, si yo te digo los números pares son más o menos que todos los números naturales. Los pares son un subconjunto de los naturales, ¿no? Sin embargo, es de la misma dimensión. No son más ni menos, son lo mismo. Esa es la genialidad de Cantor. La Cábala, a la letra le es un número, no está separado. La vibración de la letra, la vibración del número, lo que representa, lo que cuantifica, lo que ordena, porque los números son cardinales y ordinales, ¿sí? Es decir, cuentan u ordenan. Bueno, está todo junto. Esa es una matemática muy especial. No nos ve separado del universo. Es creación propia. Entonces ahí hay una filosofía inherente. Entonces cuando yo uso una matemática o uso un sistema numerológico, no es simplemente una manera más fácil de contar. Hay una ideología presente. Hay una filosofía que sustenta eso. Mientras que el romano era práctica, contaba, el indoarábigo piensa y me hace pensar en la nada, en el cero. En la numerología el uno es todo, porque pienso que desde ese uno se parte, es decir, todo es cero uno, y ese uno que se parte crea todos los demás números. Fíjense que nuestro sistema de programación, es decir, los programas, hasta ahora, porque la computadora cuántica no usa eso, es el lenguaje binario, ceros y uno, la nada o todo. Está bien que es una lógica bivalente, donde hay una verdad y una falsedad. La pregunta se dice, ¿es esto o esto? Y se elige y se sigue un camino. Ahora hay una lógica trivalente, sí, no, incierto, que se corresponde a la cuántica, pero no está separado de la evolución del ser humano.
Y eso es lo que les quiero traer. Que no piensen, bueno, es un sistema numerológico. No. Si bien es cierto que el sistema romano no es tan básico, pero este permitió el pensar distinto y que la lógica fuera primordial. ¿Por qué digo la lógica? De hecho, el sistema numérico romano no tiene base posicional. Por ejemplo, en el indoarábigo podemos usar distintas bases, base 12, base 6, base 10, es decir, permite proyectarnos mucho más. El sistema romano no había forma de pensar las cosas en bases porque no era la estructura del pensamiento lógico lo que primaba, ¿sí? Ahora, depende de la base que yo tome, lo que voy a aplicar. Entonces hay todo una cuestión de no quedarme nada más que con la lógica y el instrumento, sino por qué aparece en ese momento, porque ya estábamos listos para pegar ese salto cuántico. Ahora aparece la inteligencia artificial. Ya estamos listos para evolucionar tecnológicamente. Por eso, todo lo que dicen desde el miedo solo es reproducir lo que hicieron otros en otra época. No es para tener miedo. Creo que la próxima vez que veas un número, no te preguntes qué significa. Pregúntate qué estructura está generando, qué código oculto está teniendo, qué frecuencia está tocando, porque el misterio nunca estuvo en los números, sino en la forma en la que la realidad insiste en organizarse y nosotros recién empezamos a darnos cuenta. El ser humano busca patrones porque sabe que en esos patrones no es que va a descubrir algo afuera de él, se va a descubrir a sí mismo. Así que ese siglo XIII, de alguna manera, puede ser una proyección o algo que nos diga qué está pasando en el siglo XXI, que son 8 siglos después. 8, volvemos a transformarnos. ¿Será ahora? ¿Será en este momento que estamos viviendo con Urano en Géminis? En aquella conjunción de Urano y Plutón del 1201 se anticipaba una revolución del pensamiento. Ahora no fue de Urano y Plutón, la última de Urano y Plutón fue fines de los 60 en Virgo, que también tiene que ver una manera distinta de pensamiento y de organizarnos. Pero sí tenemos la de Saturno y Neptuno, Saturno y Plutón, que vino a decirnos que estamos viéndonos distinto a nosotros. Y eso que se proyecta afuera es lo que nos está pasando dentro. Yo le puse la Santísima Trinidad a lo que pasa en el cielo, porque justamente hay un cambio de época y es en la forma de pensar. No sé si será la inteligencia artificial, que tal vez sea otra cosa, pero no le tengamos miedo. Sí, seamos coherentes, precavidos y responsables. Eso por supuesto. Bueno, si te ha gustado y si entendés que hay que promover otra manera de pensar y que hay que hacer interdisciplinaridad, si se me permite el término, como hago en mi comunidad de ovejas negras, y si realmente el conocimiento tiene que estar por encima de la etiqueta, y si realmente querés descubrir esto misterioso, este siglo XIII del que nadie te habló, que también revolucionó a la forma de pensar y que puede de alguna manera emular lo que estamos ahora, te pido que te suscribas, que lo compartas, que le pongas me gusta, porque estamos frente a una revolución y hay un enigma. ¿Sí? ¿Y por qué se llamará Enigma 79? Bueno, tenía que tener un número, ¿no? ¿Por qué será ese número? Lo vamos a ir descubriendo juntos. Gracias por estar ahí. Besito. Muchas gracias. Bueno, me quedé por aquí porque si alguno me quiere regalar algo muy lindo, mira lo que encontré en una fotito. Mira, está linda la joyita, ¿eh? ¿Se aceptan regalos o inspírate en una joya así? Te lo dejo y espero que te guste. Nos vemos en el próximo video y vamos, a mirarlo, a reflexionar, a preguntarse, a sumar, a restar, a dividir, a cuestionar al mundo para conocernos a nosotros mismos. Gracias.